Bien, ahí empezó a grabar. Bueno, lo que vamos a hacer digamos, la corrección del trabajo de la actividad 2. ¿Se acuerdan? Vamos a terminar con eso y si tenemos tiempo empezamos con, no un nuevo tema, sino con otra parte de lo que vieron del año pasado o el anteaño, de los diagramas unifilares o multifilares, ¿se acuerdan? Los diagramas de fuerza o los lazos, diagrama de lazos. ¿Se acuerdan de algo? ¿Hicieron eso en el KDSIMU? ¿Simularon? No me acuerdo. Bueno, vamos a hacer un repaso. Si hacemos a tiempo, el máximo que voy a poder dar clase va a ser 40-45 minutos, chicos, ¿sí? Porque después tengo al otro grupo y estamos con mesas previas de otras escuelas, así que no tengo mucho tiempo, ¿eh? Ustedes saben que el régimen de, digamos, clases virtuales, hoy me toca conmigo, la semana que viene, si seguimos virtual, les tocará con la profe Mailén. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí. una semana por medio van a tener conmigo y una semana por medio van a tener con la profe Maile. Bueno, ¿arrancamos? Bueno. ¿Hicieron el trabajo, la actividad? Espérenme un segundito que voy a cerrar la puerta porque escucho ruido de afuera. Ya veo. Ahora sí. ¿Hicieron la actividad? ¿Tienen alguna duda, consulta para hacer? ¿Esa actividad que es automatismo industriales cableados? Claro. ¿Se acuerdan que Vale. había que hacer había un cuadrito Sí, sí. donde tenían que ver qué tipo, si era un contactor, si era, ¿no? La figura del cuadro. Más o menos la terminaron. Algunos sé que entregaron, no las corregí todavía porque la verdad no tuve mucho tiempo. Voy a tratar el fin de semana ahora ponerme a corregir. Pero vayan entregando. No se olviden que estamos a final del trimestre y tenemos que pasar, nos van a pedir, esta semana no, pero muy posiblemente la otra semana, las trayectorias de ustedes. Entonces, si hay alguna actividad que no hicieron todavía, háganla porque en el Classroom le va a figurar en rojo sin entregar y ustedes saben que eso es una trayectoria educativa discontinua. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una Sí. consulta. ¿Usted podría poner una fecha de entrega a los trabajos? Porque por lo general, en Sí. mi caso, no sé si a alguien le pasará, de que cuando suben los materiales, como que hay mucho material de clases que lo suben como tarea y no son tareas. Bueno. Sin fecha No límite. le quise poner fecha porque como esto es un diagnóstico, pero bueno, sí, ahora después que termine la reunión, Sí, porque pasa que capaz que no lo veo porque pienso que es material de clases está bien. y paso Sí, no, por alto correcto, que es un Matías. trabajo. Me O sea, parece disculpe, bárbaro. profe, Sí, que sí. yo no lo hice. Sí, de ahora en más vamos a poner, cada actividad que demos, le vamos a mandar un máximo de tiempo, ¿sí? Dale, profe. Así que ahora cuando termine la reunión con ustedes y con las otras dos burbujas, les voy a poner más o menos que entreguen la actividad 1 y 2 para la semana que viene. ¿Estamos? Dale, Bien, buenísimo. La actividad 1 ya la hicimos, ¿se acuerdan? La primera clase virtual que fue hace 3 semanas atrás. ¿Sí? Sí, que hicimos una corrección virtual. Hicimos la corrección y la mayoría creo que ya la tiene entregada y aprobada. ¿Estamos de acuerdo? O sea que quedaría, tienen una semana, digamos, para poder entregar, les voy a dar el tiempo de una semana para poder entregar esta actividad, que vamos a resolverla hoy acá, consultar dudas si ustedes tienen dudas, y vemos a ver si tenemos tiempo y si no, ya la próxima clase empezamos con el tema de repaso nuevo. Y ya después del tema de diagrama no vamos a estar mucho tiempo con los diagramas unifilar o multifilar. Vamos a estar una semana, más de una semana no, porque es un repaso. Ya tendríamos que empezar con la parte de logo, de automatización. Entonces ahí sí vamos a tener que empezar. Es algo nuevo para ustedes, es un mundo nuevo. Pero bueno, ahí sí les voy a empezar a tirar o material bibliográfico en PDF, algunos archivitos en PDF. Yo estoy haciendo algunos videos, tutoriales, ¿sí? Para que ustedes puedan entender la parte, por lo menos la estructura interna del logo. Vamos a empezar lo que es el logo, qué es lo que hace la estructura interna, cómo está compuesto adentro el logo, ¿sí? Y después, ya en el transcurso del segundo trimestre vamos a empezar a programar el logo.
en forma virtual, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, arrancamos, no perdemos más tiempo. Bien, yo ahora voy a presentar en pantalla. Ustedes me van a decir, vamos a hacer la corrección. Yo ya hice el trabajo práctico, ¿sí? Me hice mi archivito PDF, mi informe. De paso les muestro que se está viendo, ¿no? Mi pantalla. ¿La están viendo? Bien. Sí, sí, profe. Buenísimo. ¿Dónde lo tengo? Bueno. Vamos a tener que... ¿Qué hice yo? Bueno, ahora van a ver la carpeta mía. A ver si está soluciones. No me diga que no lo hice. No lo tengo en esta compu. A ver. Acá está. Lo había guardado en otra carpeta. Bien, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Bueno, fíjense. La primera, vamos a empezar a hacer el trabajo. El primer punto dice identificar o identifica los siguientes elementos utilizados en los automatismos industriales. Este elemento de acá, para ustedes, ¿qué pusieron? Contactor. Contactor, ¿estamos de acuerdo? Fíjense que acá dice contactor, bien. Este de acá, Detectores capacitivos. muy bien. Sí, puede ser capacitivos o inductivos. Yo puse Detectores nomás. Exacto. Yo pondría detectores porque no está el símbolo de la bobina o el capacitor. ¿Se acuerdan de los sensores que poníamos simbolito de bobina y capacitor? Ajá. Bien. Con poner detectores está bien. Hasta ahora están revisando, ¿no? Bien. ¿Este de acá qué es? Relé. Bien. Es el zócalo del relé, ¿sí? O el porta relé. ¿Estamos de acuerdo? No es el relé. El relé va encajado acá adentro, ¿no? Tiene como unas patitas acá, unos agujeritos que se conecta acá. ¿Estamos de acuerdo? Este es el zócalo. Entonces, acá ustedes tienen que poner zócalo de relé. ¿Sí? Este de acá abajo. Marcador de carrera. Muy bien, es un final de carrera. ¿Sí? Bien. Esto. Señalizador. Muy bien. Una baliza. En realidad, está bien, si pusieron señalización, pero pongan baliza señalizadora. Bien. Este de acá, este dispositivo de acá. La cámara del contacto. Cámara de contacto auxiliar. Muy bien. Cámara de contacto auxiliar. Esperen que quiero correr. Ahí está. Cámara de contacto auxiliar. Este de acá, indefectiblemente, es un relé. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un relé mecánico. Y el último de acá. Un conmutador. Bien, todos pusieron. Rotativo. Bien, interruptor rotativo. Buenísimo. Bueno. El punto 2. Habla de cuáles son las partes de un contactor. ¿Ustedes qué me pueden decir? Que son la bobina, el circuito magnético y los contactos. Bien, pero falta algo ahí. Viene. ¿Se acuerdan cómo era la construcción interna del relé? Era la bobina, ¿sí? El electroimán. Venía de la bobina. ¿Qué es lo que se acciona cuando se alimenta la bobina? O sea, cuando pasa los contactos. Sí, no, pero antes de los contactos. El martillo. Muy bien, el martillo. Viene la bobina, el martillo, la culata, ¿se acuerdan? Esas son las partes de un contactor. Después vienen, sí, los contactos auxiliares y los contactos de fuerza. Bien. Entonces era poner con palabras. Vamos a minimizar un poco porque está muy grande. Un poquito más. ¿Sí? Es bobina, circuito magnético, contactos eléctricos. Y bueno, si quieren aclarar acá, pueden poner, acá no lo puse, pero acá podríamos poner culata
que no es la parte movible, acuérdense que la culata es fija, lo que se mueve es el martillo, ¿sí? Lo que hace que los contactos pasen de normalmente abierto a normalmente cerrado y viceversa. Bien. Entonces la respuesta la tenemos acá. Vamos al punto 3. ¿Cuáles son los identificadores literales de los siguientes dispositivos usados en automatismos industriales? Entonces tenemos la opción A, contactor, B, relé, C, pulsador, ¿sí? D, contacto auxiliar. Entonces, ¿cómo aparecen en los planos, ¿sí? ¿Con qué denominación aparecen los planos? Eso está preguntando un contactor. Con la K. ¿Solamente por la K? KM. KM. KM si es un contactor de potencia, ¿no? O de motor. Bien, el relé ¿cómo aparecería? También con K, pero como es Nah. como es un relé, se lo puede tomar como un contacto auxiliar, aparece con la letra KA, ¿no? El contactor por lo general aparece como KM o K. El relé sí o sí tiene que aparecer también con la letra K, pero a su vez de A de auxiliar, ¿sí? Para diferenciarlo del contactor. El pulsador, La S. La S. como S, como dice acá. Bien. El contacto auxiliar de contactor también aparece como el contactor, como KM. ¿Eh? Bien. El contacto de relé auxiliar también aparece como el relé, K. o sea, KA. Bien. La bobina de temporizador a la conexión, KT. KT de temporizador, ¿no? La T de temporizador. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El contacto, otra vez contacto, bueno, temporizado de un contactor KM. El final de carrera también aparece con S, ¿eh? Como el pulsador. El interruptor también aparece con S, ¿sí? El detector capacitivo con B larga. El timbre con H. Van controlando ustedes, ¿no? A ver si lo hicieron bien. El contacto asociado a un detector capacitivo, como B larga también. El contacto de un temporizador a la desconexión, como K sub T o KT. Y la lámpara es otro indicador lumínico, en este caso, ¿sí? Fíjense que todo lo que sea indicador lumínico, en este caso la lámpara, o sonoro, como puede ser un timbre, se lo pone con la letra H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que yo en el K-decimo, por ejemplo, ponga un contactor, un relé, un pulsador o una lámpara o cualquier dispositivo, me va a aparecer la simbología de ese dispositivo, pero al lado de la simbología, cómo se representa con letras. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda? No. No. Bien. Entonces hicimos el primero, el segundo y el tercero. Vamos al cuarto. Nombra los 3 tipos de detectores mayoritariamente usados en los automatismos industriales. Y decir brevemente qué detectan. ¿Qué pusieron ustedes? Cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pusieron? Detectores ¿Qué son los fotoeléctricos. detectores mayoritariamente usados? Detectores fotoeléctricos. Ajá. ¿Solamente los fotoeléctricos? Ultrasónicos y de posición. Bien. Yo puse como respuesta detectores inductivos, capacitivos, en general, ¿no? Y fotoeléctricos. Entonces la respuesta sería detectores inductivos, capacitivos y fotoeléctricos. ¿Eh? ¿Y qué detectan los primeros? Los inductivos solamente. Cualquier objeto de metal. Bien. ¿Y los capacitivos? Todo tipo de objeto. Bien. No solamente metal, sino madera, plástico, ¿se entiende? Bien. Todo tipo de objeto. Ya está la 4 hecha. Decir cuáles de estos elementos son actuadores y cuáles son sensores. El pulsador, por ejemplo, ¿qué sería? Actuador. ¿Un actuador se conecta a la salida a un pulsador o se conecta a la entrada? Un sensor. Eso es un sensor, porque se conecta a la entrada. Entonces,
en la opción A que dice pulsador, debo poner sensor. El final de carrera Un sensor. es un sensor también. Se conecta a la entrada. La lámpara Actuador. es un actuador, ¿sí? Se conecta a la salida. Muy bien. El detector inductivo, Sensor. un sensor. El fotoeléctrico, el detector fotoeléctrico, También un sensor. es un sensor. El zumbador Un actuador. es un actuador. Es como un timbre el zumbador, ¿no? Es como una sirena. Bien. El detector de ultrasonido, Sensor. 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 Y la sirena, Actuador. 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 Bien. Bien. Acá están las respuestas. Los actuadores siempre se conectan a la salida del logo. Cuando veamos logo, estos dispositivos siempre se conectan a la salida. Lámpara, zumbador, sirena son actuadores y los sensores son el pulsador, final de carrera, detector inductivo, fotoeléctrico, detector de ultrasonido. ¿Sí? Si yo les digo una electroválvula, ¿qué les parece a ustedes? Un actuador. Es un actuador. ¿Eh? ¿Un motor? Un actuador también. Es un actuador, muy bien. ¿Un sensor de temperatura? Un sensor. Es un sensor, bien. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿a qué lleva esta práctica? A saber qué son actuadores. Acuérdense que los actuadores son los que actúan sobre algo. Entonces se conectan siempre a la salida, ¿sí? De un sistema automatizado. Y los sensores son los que captan las señales para que después los actuadores empiecen a funcionar o no de acuerdo, por ejemplo, si uso un logo, al programa que yo le haya cargado a ese autómata programable. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Dudas hasta ahora de lo que es un actuador o un sensor? ¿No hay? ¿No? Bien. La pregunta 6 dice, ¿qué es una cámara de contacto? ¿Qué pusieron ustedes? A ver si alguno la hizo. Yo puse, es un dispositivo eléctrico que aloja un sistema de contactos, el cual puede venir integrado o puede ser intercambiable. Muy bien. Es la respuesta correcta. Pusimos lo mismo. Es el elemento de un aparato eléctrico en el que se aloja su sistema de contactos. Esta puede estar integrada en él o puede ser intercambiable. Muy bien. El 7 dice, decir o di, ¿qué sensores utilizarías para detectar los siguientes eventos? Evento 1, controlar el llenado y vaciado de un depósito de leche. ¿Qué pusieron? Detector capacitivo. Ajá. Muy bien, detector capacitivo. El otro dice, parar manualmente un motor. Pulsador. Pulsador, ¿sí? De parada, muy bien. ¿De qué color era el pulsador de parada en los equipos que automatizados? Lo dijimos en el PowerPoint, ¿se acuerdan cuando yo le expliqué? Rojo. Muy bien. ¿Y si fuera de arranque? Verde. Verde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos al 3. Detectar o detecta que una puerta está abierta. Detector de barrera fotoeléctrica. Detector fotoeléctrico. No, es un final de carrera. Puse el final de carrera. Es un final de carrera. Acuérdense que cuando automatizamos portones, ¿sí? Los fines de carrera se ponen los extremos de ese portón. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que el motor, cuando toque ese fin de carrera, ¿sí? Pare o arranque. ¿Qué les parece a ustedes? Que pare. ¿Solamente que pare? A ver, si el portón está cerrado, dijimos que el portón tiene un fin de carrera en un costado y otro fin de carrera en el otro costado. ¿Cómo tendrían que ser los finales de carrera? ¿Los dos normalmente abiertos o uno normalmente abierto y el otro normalmente cerrado? Para que el sistema automatizado funcione. Uno normalmente abierto y uno cerrado. Exactamente. ¿De qué lado pondría normalmente cerrado? En la posición
¿Donde digamos, el portón está cerrado o en la posición donde el portón está abierto? Está cerrado. Muy bien. O sea, del lado donde el portón esté cerrado, ¿sí? Pondré el final de carrera normalmente cerrado. Y del otro lado, cuando el portón vaya suba o se corra hacia el otro lado, tendré que poner un final de carrera normalmente abierto. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿quién detecta que una puerta está abierta? El final de carrera. Bien. El otro, comprobar que un coche está bloqueado en la puerta del garage. ¿Qué ponen? Para ver si hay un auto o no. ¿Está pasando un auto en ese momento o no? Por el portón abierto. El detector de barrera fotoeléctrica. Detector de barrera fotoeléctrico. Perfecto. Muy bien. El 5. Pasar el funcionamiento de una máquina de modo manual a automático. Conmutador. Rotativo. No se olviden. ¿Se acuerdan de la llavecita o de la posición con la mano que hacía así? Bueno, el rotativo. Muy bien, conmutador rotativo. El 6. Parar un motor cuando la presión de aire en un calderín o en una caldera está al máximo. Presostato. Muy bien. Presóstato. ¿Sí? Bien. Y el último, y no, ya está, ¿no? Ya está. Fíjense que acá tenía los sensores para cada caso. Bien. Hicimos el punto 7. ¿Alguna duda hasta ahora? No. No. Vamos al 8. ¿Cuáles son los tipos de temporizadores usados normalmente en automatismo cableados? A ver si alguno me puede decir qué pusieron. Yo puse que los más utilizados son los de conexión y desconexión. Ajá. Muy bien. Temporizador a la conexión y temporizador a la desconexión. Después vamos a ver cuando programemos el logo que hay bloquecitos de funciones especiales. Hay temporizadores orientados a la conexión y orientados a la desconexión, ¿sí? Están esos bloquecitos. Muy bien. Entonces la respuesta es temporizador a la conexión y temporizador a la desconexión. Bien, vamos al 9. ¿Cuál es la diferencia básica entre un relé industrial y un contactor? Que el relé se utiliza para contacto de circuitos auxiliares y el contactor para circuitos de potencia. Exacto. Y también podrían agregar el tamaño, ¿no es cierto?, de uno y otro. ¿Quién va a ser más robusto, el contactor o el relé? El contactor. El contactor. El funcionamiento es el mismo. ¿Ve que acá puse la respuesta? Puse, el funcionamiento es el mismo o es idéntico. También están formados por las mismas partes, bobinas, contactos y circuitos magnéticos. Sin embargo, se diferencia en que el relé no dispone de contactos de fuerza y que es de un tamaño mucho más reducido que el contactor. Lo que dijo el compañero está correctamente respondido. ¿Dudas hasta acá no? Vamos al 10. ¿Cuáles son los principales tipos de detectores fotoeléctricos? Realice una breve descripción sobre ellos. ¿Qué les parece? Los de barrera, reflex y por proximidad. Bien. ¿Y la reflexión que podríamos hacer o la descripción? ¿Cómo están formados? Por ejemplo, ¿cuál nombraste primero? El de barrera. El de barrera. ¿Qué tiene? Un emisor y un receptor alineados. Muy bien. ¿Están en el mismo lado o están enfrentados el transmisor y el receptor? Enfrentados. Enfrentados, ¿sí? Y tienen que estar orientados, o sea, tienen que estar calibrados. Entonces, detectores de barrera formados por un emisor y un receptor y se utilizan para grandes distancias, ¿sí? Muy bien. Después el otro, el detector reflex, por ejemplo, ¿cómo está alineado el transmisor y el receptor? Están en un mismo lugar, pero con un espejo. Ajá. O sea que el transmisor manda una señal al receptor por medio del espejo, ¿no? El espejo hace que rebote ese haz. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense que puse, formado por un único dispositivo que contiene el emisor y el receptor.
Es decir, que de un lado solo están los dos dispositivos. La barrera fotoeléctrica se forma mediante un espejo que se refleja el haz de luz luminoso y se utiliza para distancias medias. ¿Se acuerdan de qué distancia estábamos hablando? 15 metros. Bien, ¿y el detector de barrera? ¿Cuál era el máximo? En el PowerPoint 60. decía. ¿Cuánto? 60. 60 metros, ¿sí? Y el último es el que menos distancia tiene, que es el detector de proximidad, que el funcionamiento es similar a los reflex, no necesitan espejo para la reflexión del haz luminoso, ya que el propio objeto a detectar se encarga de dicha misión. O sea, ¿dónde va a reflejar el haz? El objeto que se encuentre. Muy El bien, objeto. muy bien, sobre el objeto que en ese momento va a pasar por ese detector. ¿Se entiende? Se utiliza distancias muy cortas. ¿Se acuerdan de qué distancia estamos hablando? No. Un 10 metro. centímetros. ¿Cómo? Perdón. 10 centímetros. 10 centímetros, ¿eh? Muy cortita. Bueno. Bien, vamos al 11. En función del tipo de conmutación, ¿qué tipo de detectores a 3 hilos conoces? Dibuja cómo se conecta cada uno de ellos. Hay 2 tipos de sensores, ¿no? ¿Cuáles eran? PNP y NPN. Exactamente, el PNP y el NPN. Entonces yo puse, según su conexión, los detectores de 3 hilos pueden ser de 2 tipos, NPN y PNP. Muy bien, ¿eh? En ambos casos, 2 de los hilos, en el NPN, la carga, ¿dónde va a estar conectada? Entre la salida y el positivo. Ujú. Y en el PNP, Entre la salida y el negativo. muy bien. ¿Eh? Bien, acá está la conexión. O sea que había que explicar eso que dijo recién el compañero. Fíjense, acá está el PNP, el cable marrón es el positivo, el cable azul es el negativo y el cable negro es la salida. Entonces yo, el PNP, el actuador, que es la carga, ¿sí? En este caso va a estar conectado entre la salida y negativo, y en el NPN va a estar conectado al revés, entre la salida y positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Yo me olvidé de dibujarlo. Bueno, no importa. Bueno. Si ya lo entregaste, si querés volverlo a hacer, entregalo, y si no, déjalo así, tampoco te vamos a bajar nota. Mientras vos sepas, hayas expresado con palabras dónde se conecta el actuador, está correcto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vale, gracias. Bien. Identificar, acá tenemos un contactor desarmado. Esto era sencillo, ¿no? Está no se ve, pero bueno. Esto de acá arriba, ¿cómo se llama? Martillo. Bien, esto notoriamente es un resorte, ¿no? ¿Esto qué sería? La bobina. La bobina, bien, acá viene la culata, y por último que recubre, está todo, o sea, esto es lo que recubre todos los componentes anteriores. Carcasa. Bien, es la base del contactor, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos al 13. Decir qué tipo de contactos eléctricos tiene un contactor. ¿Cuál sería la respuesta? Contacto no, auxiliar. Ajá, Contacto de fuerza. de fuerza o mando. Muy bien. Entonces hay que poner contacto de fuerza y explicar qué es. Dispone de un mayor poder de corte y se utilizan para alimentar los receptores de potencia. Suelen ser normalmente abiertos, aunque en casos especiales pueden ser normalmente cerrados. ¿Qué se podría conectar en un contacto de fuerza? Un ejemplo de un actuador que se conecte en un contacto de fuerza. Motor. Un motor, ¿sí? Bien, un contacto auxiliar se utilizan para operaciones auxiliares o de mando o que consuman poca corriente o poca potencia. Pueden ser normalmente abiertos y normalmente cerrados. ¿Qué se podría conectar en un contacto auxiliar? Un pulsador, un señalizador. ¿Un qué? Perdón, no escuché. Un pulsador o un señalizador. Ajá. Una sirena. ¿Estamos de acuerdo? Un indicador lumínico, un indicador sonoro, ¿sí? Un relé. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y los contactos temporizados
que son contactos que se cierran o abren después de un tiempo preajustado. Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. O sea que los tres tipos de contactos eléctricos que puede llegar a tener un contactor, ¿sí?, son de fuerza, auxiliares, y a veces hay temporizados también. Es contactor y es temporizador, ¿sí? ¿Me puedo explicar el temporizador? Es un contactor pero que tiene temporizado. Ah, listo. ¿Estamos de acuerdo? Cumple dos funciones, de contactor y temporizado. ¿Mm? Ustedes saben que todos los temporizados tienen como una ruedita y se puede, esa ruedita, al girar, le vas metiendo un tiempo, en segundos o en minutos, ¿se entiende? Bien. Por lo general un contactor viene con contacto de fuerza y contacto auxiliar, pero puede haber en algunos casos que sea contactor temporizador, que cumpla las dos funciones, entonces también hay contactos de temporizador. Bien. El 14, tendrán que haber dibujado esto, es identificar los bornes de la bobina y los contactos del relé industrial representado en la figura. Los dibujaron así. Estos son los contactos de la bobina. Este es el terminal A1 de la bobina y el terminal A2 de la bobina. Y acá tenemos el 1, el 3 y el 1,4 es un contacto normalmente abierto. El 2,1 y el 2,2 es un contacto normalmente cerrado. La numeración 31 y 32 es normalmente cerrado. Y la 43 y la 44 es normalmente abierta. Estamos hablando de contactos auxiliares, ¿eh? Bien. El 15. Decir qué significan los siguientes símbolos. Ah, y acá no se ve no se ve muy bien. ¿Qué pusieron en el primero? Una Bobina bobina. del contactor. Una bobina en general, ¿sí? Está bien. Si pusieron de contactor está bien, pero en realidad puede ser de relé o de contactor. Bien, en el segundo, Contacto de fuerza. ¿sí? Bien. En el tercero, no se ve, lástima que está muy... Es un contacto normalmente abierto, en general. El cuarto es un contacto normalmente cerrado en general. El quinto, Interruptor rotativo. muy Un bien, solo un contacto. interruptor rotativo. ¿Hay alguien que entró? No, a mí se me había salido, voy a entrar. Ah, Sí, a mí también se me salió y volví a entrar. perfecto. Bien. ¿Dónde tenía yo acá el PDF? Bien. Interruptor rotativo, el de abajo, este de acá, es un rotativo, pero tiene, en vez de tener un contacto, tiene dos contactos, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado, ¿sí? Es un interruptor rotativo de doble contacto. Este de abajo, Pulsador normalmente abierto. sí, pulsador de marcha, muy bien, normalmente abierto. El de abajo es un pulsador de parada, normalmente cerrado. El de abajo, Un pulsador, pero también con dos contactos, abierto y cerrado. bien, pulsador de doble contacto, normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya hicimos el cuadrito. Dibujar los símbolos de los siguientes elementos relacionados con detectores. Sensor de proximidad en general, contacto asociado a un sensor de la proximidad, detector fotoeléctrico de proximidad, detector fotoeléctrico tipo reflex, detector inductivo y capacitivo. Entonces, el sensor de proximidad en general, ¿cómo se dibujaría? ¿Alguien quiere presentar en pantalla a ver qué hizo? ¿O lo quieren ver de acá? Bueno, acá lo tienen, ¿sí? Es un rectangulito que tiene como dos triangulitos enfrentados, ¿sí? Ese es el sensor de proximidad en general. Profe, El dice contacto Bruno asociado a un sensor de proximidad es el simbolito que está en el sensor de proximidad. Profe, Sí. perdón, a Lorenzetti se le salió la llamada. Dijo si lo puede aceptar de nuevo para que entre de Ya vuelta. me parecía, por eso, porque alguien está claro. Bien, ahí voy. Gracias por avisar. Lorenzo. ¿Está todo bien? Bueno. Seguimos. Fíjense, esta figura tiene mucho brillo, no se ve. Bueno, este es un contacto asociado a un sensor de proximidad, en este caso es normalmente abierto.
pero puede ser normalmente cerrado, ¿no es cierto? Bien, este es un detector fotoeléctrico tipo reflex, ¿sí? Se ve que está. Acá tenemos el transmisor, ¿sí? Que es un diodo. Acá tenemos el receptor, que es un fototransistor, ¿sí? Y en este caso tenemos el vidrio, donde se refleja lo que manda el transmisor, ¿eh? Bien. O sea que este es un detector fotoeléctrico tipo reflex. El de abajo, ¿qué sería? Es el que menos distancia tiene, es un detector fotoeléctrico de proximidad, ¿sí? Es el sensor que se conecta a 10 centímetros del objeto para poder ser tomado. Y el de abajo es un detector que tengo acá dibujadito, como una montaña. ¿Qué símbolo es este? Es un detector inductivo. Es una inductancia, es una bobina, muy bien. Si fuera capacitivo, en vez de tener esta Serían dos bobina, líneas tendría paralelas. que... Sí, como el de abajo, acá en este caso el detector inductivo, fíjense que es lo mismo que el capacitivo, lo mismo que el inductivo, pero en lugar de tener la bobina, tiene el capacitor. Este es el símbolo del capacitor. Bien, ¿lo hicieron así? Sí. Sí. Bueno. 17. Identificar los bornes de la bobina de los contactos del contactor representado. Bien, acá tenemos la bobina, los terminales es A1, A2, y acá tenemos el contacto 1, ¿sí? El contacto 3, 5, el 2 cierra A1, el 4 cierra 3 y el 6 cierra 5. Estos son los contactos de fuerza. Y los contactos auxiliares tenemos el 14 y el 13, que es normalmente abierto, el 21 y 22 y el 32 y 31, que son normalmente cerrados. Bien. Explicar qué significa la numeración que aparece en los bornes de los contactos. En un contactor, ¿qué significaba que tenga un solo número? ¿Que eran contactos de qué tipo? De fuerza. De fuerza. Bien, y cuando ya aparecen dos números, Auxiliar. auxiliar. Bien. Si ponen de potencia o de fuerza lo mismo, ¿sí? Ven aquellos que solamente tienen un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son contactos de potencia. Aquellos que tienen dos números, 13, 14, 22, 21, 22, son contactos auxiliares. En estos, yo le puse, si los segundos números son el 3 y el 4, indica que es un contacto normalmente abierto. Sin embargo, si la terminación es 1 y 2, indica que el contacto es normalmente cerrado. Fíjense, acá como tengo, finaliza con 4 y con 3, es normalmente abierto, y los otros dos, como finalizan con 2 y 1, son normalmente cerrados. Bien. El 19 dice, los sensores de ultrasonidos con salida analógica son capaces de activar varios contactos a la vez, de detectar objetos metálicos, de medir la distancia en la que se encuentra el objeto o de conocer el peso del objeto. ¿Qué les parece a ustedes? Medir la distancia que se encuentra el objeto. Ajá, bien, la respuesta correcta es la que dio el compañero, muy bien, medir la distancia en la que se encuentra el objeto. Y bueno, hemos finalizado el trabajo práctico, ¿sí?, de la actividad 2. ¿Alguna duda, consulta que quieran hacer? No. ¿No? ¿Está correcto todo? ¿Se habían equivocado en alguna cosa? No. Sí. No. Sí, ahora sí. Nada más. Bueno, corrijan y vuelvan a entregar, así ya lo tienen aprobado. ¿Estamos? Dale, sí, sí. Vayan leyendo esto porque va a haber una evaluación oral, ¿sí? Un día lo voy a convocar a las 2. Mirá. Kun se acordó que tenía clase. Bien. Hola. Buenas. Vamos a poner a Kun. Pero Kun es del otro grupo, me parece. Sí, es del otro grupo, se adelantó un poco. No, se adelantó. Kun.
Kevin. Buena, profe. Sí, ¿podés entrar dentro de un ratito? Porque estás en la otra burbuja vos. Ah, mal. Bueno, dale. ¿Eh? A la veo. Un ¿A las abrazo. 4? Dentro de un rato nos vemos. Chao, chao. Bien. Bueno. Bien, ¿se entendió? ¿Todo normal? ¿Todo tranquilo? Bueno, como les decía, vayan leyendo todo lo que se dio de teoría y lo de práctica, porque puede haber, vamos a convocar a las dos burbujas a un examen por ahí oral y van a tener que expresar o van a tener que saber, tener más o menos idea, no más o menos, tener idea de lo que se está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Pero como es un repaso y es algo sencillo, no van a tener ningún inconveniente, calculo yo. ¿No hay dudas, consultas que hacer? No, profe. Bueno, entonces damos por finalizada la clase. ¿Sí? Bueno, Bien. Bien. Bueno, Les mando un abrazo. Los que no hicieron la igualmente, profe. actividad, corríjanla. Los que quieran corregirla, la pueden corregir. Si quieren, Bueno. pueden dejar antes de cortar el archivo que ya hicieron y pongan corrección del trabajo y anexan el Dale. nuevo o adjuntan el nuevo archivito. Si ya corregido, no hay problema. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Bueno, les mando un abrazo, chicos. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos dentro de 2 Hasta luego. semanas. Chao, Un abrazo. Profe, Chao, Ese- profe. Chao, chao. Bueno.